Persona que está a tu lado y dile el tema del mensaje. Dígaselo con ánimo, dígale: Jehová cumplirá su propósito. ¿Cuántos pueden creer esto? ¿Cuántos lo pueden creer? Con su iglesia, santo, en esta campaña el propósito de Dios también se va a cumplir. Lo que Dios quiere hacer en este lugar verdaderamente se va a cumplir, porque Él ha determinado desde antemano, gloria a Dios, desde antemano, de que se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Sabe usted que desde antes de la fundación del mundo, cada uno de los que estamos aquí hemos sido elegidos de parte del Señor con un propósito? Fuimos llamados y fuimos señalados de parte del Dios del cielo. Muchas personas de las que están aquí en esta noche quizás nunca se imaginaron de que iban a estar dentro de una iglesia levantando manos santas y glorificando al Señor, pero un día la mano de Dios lo señaló. Un día el poder de Dios lo señaló y le dijo: no pertenece al mundo, sino que pertenece a la iglesia. No pertenece a las tinieblas, sino que pertenece a la luz. No pertenece a la muerte, sino que pertenece a la vida. Por tanto, el propósito de Dios te abarcó. El propósito de Dios te, aleluya, te abrazó. El propósito de Dios te alcanzó. Cuando en otro tiempo tú nunca ibas a pensar, iba a estar dentro de la iglesia. Quizá estaba envuelto en delito, quizá estaba envuelto en pecado, pero la mano de Dios te alcanzó. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Y para Dios realmente cumplir su propósito, lo primero que hizo fue que comenzó a crear el mundo. Comenzó a través de la creación del universo. Comenzó a crear la tierra y todo lo que existe. Comenzó Dios a crear las aves que vuelan en los cielos, como dice la Biblia. Comenzó Dios a crear los peces que están en el agua. Y comenzó Dios a crear todo ser vivo que se arrastra y se mueve sobre la tierra. ¡Gloria a Dios! Ahí inicia el propósito de Dios, pero empezando Dios su propósito, faltaba lo más importante, que era la creación del hombre. Entonces dice Dios en Génesis capítulo 2, verso 7, la Biblia dice que tomó Dios del polvo de la tierra, hizo al hombre y sopló aliento de vida por su nariz y el hombre llegó a ser un ser viviente. Entonces ahí inició directamente lo que es el propósito de Dios con el hombre. Y cuando empieza el propósito de Dios, en ese momento se levantó un enemigo llamado Satanás, disfrazado a través de una serpiente, y comenzó a establecer una conversación con esta mujer llamada Eva. La Biblia dice que tomó de un árbol prohibido, aleluya, tomó de un fruto que no le era permitido tomar, y comiendo de él le dio a su esposo. Entonces cayó el hombre por primera vez en pecado, y por causa del pecado se introdujo la muerte, no solamente la muerte física, sino también lo que es la muerte espiritual. Todo eso aconteció por causa del pecado. Pero te digo algo, que el enemigo pensaba que ya tenía la humanidad en sus manos. El enemigo pensaba que ya la iglesia había sido derrotada, porque dije: bueno, he desbaratado el propósito de Dios. Eso pensaba Satanás. He determinado el propósito de Dios, alabado sea el nombre del Señor. He destruido el propósito de Dios, pensaba. Esto pensaba el enemigo cuando hizo caer al hombre. Pero cuando Satanás pensaba que lo tenía todo, a la raza humana en sus manos, entonces Dios levantó directamente una promesa en Génesis capítulo 3 verso 15, diciendo que iba a levantar una simiente santa. Esa simiente santa era Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y glorifican al Dios del cielo? Óigame. Entonces cuando Dios levanta esta promesa en Génesis 3:15, le dice a Dios entonces a la serpiente que iba a levantar una simiente santa, que la serpiente iba a herir a la simiente en el calcañar, pero la simiente santa lo iba a herir en la cabeza. La herida en el calcañar directamente viene siendo el talón de los pies. Era una herida leve, pero la herida que le iba a dar
la simiente santa, la serpiente, era una herida de muerte. ¿Por qué? Porque decía, en breve le voy a pisar la cabeza a Satanás. En breve le iba a pisotear la cabeza a Satanás, Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea que el propósito de Dios, hermanos, no lo detiene nadie. Dígale a la persona que está a tu lado, el propósito de Dios no lo detiene nadie. Dígaselo otra vez. Dígale, el propósito de Dios no lo detiene nadie. Eso pensaba el enemigo, que iba a detener el propósito, que iba a detener el plan de Dios. Pero en ese principio, la palabra que Dios le dijo directamente al hombre fue: enseñoréate de los peces que están en el mar, de las aves que vuelan en los cielos, y sobre todo ser vivo que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios le dijo al hombre que se enseñorease, la palabra enseñorear quiere decir gobierno, quiere decir señor, quiere decir amo o quiere decir dueño. Le dijo enseñoreate, o sea que Dios puso la corona de la creación sobre el hombre. Dios comenzó a darle dominio al hombre sobre todas las cosas. ¿Usted sabía que nosotros tenemos dominio sobre todo? Tanto en lo terrenal como en lo espiritual. La iglesia tiene el poder. La iglesia tiene la autoridad. Lo entregó todo en nuestras manos. Pero la Biblia registra, donde leímos en el capítulo 2 del libro de Éxodo, la Biblia registra de este niño llamado Moisés, que después que había nacido, el faraón había levantado un edicto para que eliminase todos los niños hebreos que estaban allí en Egipto. Pero la Biblia dice que aquella partera tuvieron temor de Dios, y cuando el faraón pensaba, alabado sea el nombre del Señor, que todas las hebreas, aleluya, habían sido eliminadas y que todos los niños habían sido eliminados, entonces en ese momento las parteras tuvieron temor y no eliminaron los niños. No eliminaron, no lo mataron. Y él se sorprendió con esto, dijo: ¿y qué ha pasado? ¿Por qué no lo han eliminado? Y ellos dijeron: lo que pasa es que las hebreas son más fuertes que las egipcias. ¿Cuánto adoran al Señor? Y cuando nosotros vamos a hacerle el parto, hace tiempo que han dado a luz, ¿cuántos son hebreas de los que están aquí? Levanten la mano las hebreas. Las hebreas son fuertes. Las hebreas, hermano, cuando no hay nada en la nevera, adoran al Señor. Las hebreas no se quejan en medio de la prueba, sino que glorifican a Dios en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Así eran aquellas hebreas. Eran mujeres fuertes, eran robustas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿qué aconteció? La Biblia dice que la madre de Moisés, viendo aquella persecución, tuvo que esconder a su niño por 3 meses. Y no pudiéndolo ocultar más tiempo, la Biblia dice que hizo una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea. Puso el niño en un carrizal, en una pequeña barquita, y entró el niño Moisés allá adentro. Y entrando el niño Moisés, lo puso a la orilla del río Nilo, como dice la palabra. Empujó aquella barquita y la barquita comenzó a navegar por encima de las aguas. Cuando comenzó a navegar por encima de las aguas, aquel ministerio iba a cruzar hacia el otro lado del río, donde estaba la doncella y donde estaba la hija de Faraón. Ahora, el enemigo no quería que esa barquita cruzara hacia el otro lado del río. ¿Por qué? Porque dentro de esa barquita iba un ministerio poderoso. Gloria a Dios. Eso el enemigo lo sabía, que dentro de esa barquita no iba cualquier cosa. Iba un ministerio que iba a trastornar todo Egipto. Iba un ministerio que iba a trastornar el gobierno del faraón. Y eso el enemigo lo sabía. Y como el enemigo lo sabía, quizá, oiga bien, quizá quería detener la barquita. Quizá Satanás quería